Pues vamos a seguir con el estudio y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, los primeros 11 versículos, que es la sección que estamos estudiando ahora, pero como sabéis ya estamos por el versículo, bueno, hemos acabado el versículo 8 y comenzamos ya el versículo 9 la semana pasada. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Estamos en esta sección, como ya sabéis, de los dones espirituales y como ya he explicado, estos dones estaban causando problemas, o mejor dicho, se estaban usando mal en la iglesia de Corinto. En vez de usarse los dones que repartía Dios para la edificación de la iglesia, para amor, para con los hermanos, pues se estaba usando para el orgullo propio, ¿vale? Para demostrar que yo era más espiritual. Y había como una competitividad entre los corintios de quién tenía el don supuestamente más espectacular. Si yo hablaba en lenguas, es que significaba que yo era más espiritual que otra persona que no tenía ese don. Y entre otras cosas, en estos primeros versículos vimos que si comenzamos, el don es para servir y glorificar a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Si no estamos haciendo eso con nuestros dones y lo estamos haciendo para nosotros mismos, eso no está siendo guiado por el Señor. Y la otra cosa que vimos en los primeros versículos fue, oye, no importa lo que humanamente penséis que sea más o menos espectacular, todos los dones vienen del mismo Dios, así que tienen la misma importancia. Y luego a partir del versículo 8 entramos en un listado de 9 dones específicos. No es un listado exhaustivo, hay otros listados en otras partes de la Biblia que contienen algunos de estos dones o añaden otros, pero para no entrar en todos los dones nos vamos a centrar solamente en los 9 que hay aquí. Y ya la semana pasada vimos ya palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe, así que ya hemos visto el 30% de estos dones y hoy vamos a solamente mirar uno de estos dones, que es el don de sanar enfermos o sanidad, ¿vale? Y es en la segunda parte del versículo 9 que vemos este don, después de hablar de la fe, dice a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos. Y podríamos decir, cada uno puede tener su opinión aquí, pero podríamos decir que este es quizás el primer don, y lo pongo otra vez siempre entre comillas, esos dones espectaculares que quizás algunos de los corintios querían. Ya nos podemos imaginar que con los problemas que conocemos que había en esta iglesia, pues este era un don deseado por algunos para mostrar que eran más espirituales que los demás. Mira qué espiritual que soy yo, que yo toco a alguien o oro por alguien y se cura de su enfermedad. También, como hemos visto ya en la introducción, hoy en día este don sigue causando debate. Ya lo vimos en la introducción, el debate es uno de esos dones que ya ha cesado, que ya era solamente para el tiempo apostólico, o es un don para todos los tiempos. Como dije en la introducción de esta sección, no es mi intención entrar en un debate profundo y teológico acerca del cesacionismo y el continuismo. No digo que esos debates no tengan importancia y haya momentos para hacerlo,
pero lo que pretendo hacer en esta sección es mirar cada uno de los dones y ver si las manifestaciones que vemos de esos dones en la iglesia del siglo XXI y ciertos sectores de la iglesia del siglo XXI, si esas manifestaciones concuerdan con lo que vemos acerca de estos dones en la Biblia. Así que vamos a entrar en esto, pero la primera cosa que me gustaría dejar claro es que este versículo no habla del don de sanidad. Literalmente, en el original, y lo traduce bastante bien la Nueva Versión Internacional, dice que hay dones para sanar enfermos. Y la palabra don, en este caso, dones, está en plural. Al ponerlo en plural, el apóstol está indicando que Dios tiene diferentes maneras para curar, o usa diferentes personas con diferentes dones, diferentes formas para curar estas enfermedades. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de esto, enseguida pensamos, ¿don de sanidades? Ah, eso es una persona que hace un evento, hay gente que viene enferma o en silla de ruedas, va hacia ahí, ora por ellos, les toca y de repente o se caen para atrás o se levantan de su silla y todo, y eso es el don de sanidades. Pero aquí, como digo, no está hablando de eso, no dice don de sanidad, dice dones en plural para sanar a los enfermos. Así que la primera cosa que debemos tener en cuenta es que Dios puede usar diferentes mecanismos, diferentes caminos para sanar a las personas y no necesariamente lo que siempre hemos visto algunas veces en las películas o algunas veces en canales de YouTube, ¿vale? Pero como he dicho, hoy mi intención no es, o mejor dicho, mi intención es mirar cómo vemos, o ciertas características, y vamos a ver 7 en total, 7 características acerca del don o estos dones para sanar enfermos que vemos en la práctica en el Nuevo Testamento. Y como digo, lo quiero hacer es sencillamente para que si alguien dice, yo practico el don de sanidades, o en mi iglesia se practica el don de sanidades, pues si concuerda lo que está diciendo con lo que vemos en la Biblia, ¿vale? Entonces, la primera cosa que vemos en la Biblia es que sí, este don, o estos dones para sanar enfermos, existía y no se limitaba solamente a los apóstoles. ¿Vale? Voy a leer algunos versículos aquí que demuestran que existía este don, o estos dones, mejor dicho, y que no se limitaba sencillamente a los apóstoles. Hechos 5, los versículos del 15 al 16, leemos lo siguiente. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Aquí vemos, sí, el apóstol Pedro tenía estos dones para sanar enfermedades. Pero si vamos a Hechos 6:8, vemos Esteban, que no era un apóstol en el sentido de los 12 apóstoles o los 12 apóstoles más Pablo, y dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y vemos lo mismo de Felipe, el evangelista, Hechos 8:6. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y por último, también vemos que el apóstol Pablo con Bernabé también tenían estos dones para sanar enfermedades. En su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 14, leemos lo siguiente. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate, y el hombre dio un salto y comenzó
a caminar. Así que vemos que el don, o estos dones, mejor dicho, de sanidades o de curar enfermos existían en la iglesia primitiva y no se limitaba sencillamente a los apóstoles, sino a otras personas también. La segunda cosa que vemos acerca de estos dones para sanar es que en la Biblia no se podía usar este don al antojo personal de cada uno. Y esto para mí es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. No vemos a personas en la Biblia que podían decir, yo tengo un don para sanar y te voy a sanar y punto, porque yo tengo este don. Hemos dicho que el apóstol Pablo, por ejemplo, sanaba a personas. Pero miramos lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo en 2 de Corintios, capítulo 12, y los versículos del 7 al 9. Dice así, hablando de sí mismo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí habla de una espina clavada en el cuerpo. Las Biblias, la Reina Valera del 60, lo que hemos usado durante muchos años, conocemos ese aguijón en la carne. Pues la mayoría de los comentaristas entienden que eso probablemente era una enfermedad. Incluso tenemos otras ideas o otras indicaciones dentro de algunas cartas que Pablo sufría de ciertos problemas. Algunos creen que con la vista, no podemos estar muy seguros. Pero vemos que el apóstol Pablo, aun habiendo podido sanar a otras personas, no puedo decir, vale, yo tengo un problema aquí y como tengo el don de sanidades, yo me voy a curar y lo uso a mi antojo. No pudo, si es verdad que esto es una enfermedad, este aguijón en la carne, pues no se pudo curar a sí mismo. Pero si hay algunos que dicen, bueno, no podemos estar seguros que era una enfermedad, miremos lo que dice en Filipenses capítulo 2, y los versículos del 25 al 27. El apóstol Pablo nuevamente aquí está escribiendo desde la cárcel, está escribiendo a la iglesia de Filipos, la mayoría entienden que estaba encarcelado en Roma en estos momentos. Dice lo siguiente: ahora bien, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien vosotros habéis enviado para atenderme en mis necesidades. Él os echa mucho de menos a todos y está afligido porque os enterasteis de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Parece que este Epafrodito fue enviado por la iglesia en Filipos para ayudar a Pablo mientras estaba en la cárcel, pero mientras estuvo ahí en Roma ayudando a Pablo, se puso enfermo y Pablo, de verdad vemos aquí que estaba preocupado de que realmente iba a morir y le iba a añadir tristeza a mi tristeza. Y no vemos ahí que Pablo dijo, pero como yo tengo el don de sanidades o dones para sanar, pues nunca me preocupé, yo lo iba a sanar. No, dijo, Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí. Primera de Timoteo 5:23, el acompañante de Pablo. Pablo le dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo había acompañado a Pablo muchas veces. Y no vemos que Pablo lo hubiese sanado o curado, o mejor dicho, usado su don de sanidad o sus dones para sanar, para curarle de ese mal de estómago y sus frecuentes enfermedades. Y por último, 2 de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto, Pablo hablando otra vez, Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Tuve que dejar a Trófimo en Mileto porque no estaba en condiciones de seguirme en el viaje. Nuevamente no vemos ahí que dice, oye, pues le voy a sanar porque yo tengo este don y entonces me podrá acompañar. Así que vemos en la Biblia que estos dones
para sanar, no vemos nunca esta idea de que yo tengo este don y yo puedo sanar a todos, al que yo quiera, porque yo tengo este don. No es lo que vemos en la Biblia. Vemos que es verdad que Pablo en momentos determinados fue capacitado para sanar, pero no es una cosa que él siempre pudiese hacer cuando él quería. La tercera cosa que vemos en la Biblia es que el uso de este don no es tan habitual como pensamos. Llegamos a la conclusión muchas veces de que, y es verdad, la Biblia está llena de milagros, pero algunas veces pensamos que ocurrieron este tipo de milagros, estas sanidades, más de lo que realmente ocurrieron. Por ejemplo, si vamos los viajes misioneros de Pablo, vemos que en algunas ciudades hizo muchos milagros y en otras ciudades no hizo ningún milagro. Por ejemplo, no lo vamos a leer todo ahora, pero si miramos Hechos capítulo 18, cuando el libro de Hechos relata cuando Pablo estaba visitando la ciudad de Corinto, no se nos menciona ningún milagro que hiciera en la ciudad de Corinto. Ahora, si vamos al siguiente capítulo, Hechos capítulo 19, donde Pablo visita otra gran ciudad, Éfeso, y pasa tiempo ahí, pues vemos que hace muchos milagros. Por ejemplo, Hechos 19 y los versículos del 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta tal punto que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Y nos podemos preguntar, oye, ¿por qué? ¿Por qué hace tantos milagros? Y unos milagros, humanamente hablando, que parecen espectaculares. ¿Por qué hace eso en Éfeso, pero en Corinto y muchas otras ciudades no vemos nada? Pues si leemos el resto de capítulo 19 de Hechos, vemos que en la ciudad de Éfeso se practicaba mucho lo que nosotros llamaríamos la magia negra. Y en nombre de falsos ídolos y demonios se hacían señales. Os pongo un ejemplo. Hechos 19, versículo 18, aún estamos hablando de la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo había estado predicando ahí algún tiempo, dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Vemos que se practicaba mucho la hechicería. Habían todos estos libros con prácticas de la hechicería que se quemaron cuando la gente se convirtió al cristianismo. Así que era importante que Jesús mostrara a través de Pablo que él era el que tenía el verdadero poder, más que todos estos demonios y estos ídolos que supuestamente tenían poder, y era importante que a través de Pablo hiciese estas señales para dejar claro que Pablo era siervo de Jesús. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Quedamos en Hechos 19, ¿vale? Para ver un ejemplo donde Jesús deja claro que Él es el Dios Todopoderoso y Pablo es su siervo, nadie más. Hechos 19 y el versículo 13, nuevamente estamos en Éfeso aún, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, vemos otra vez que estamos en la hechicería, la brujería, los demonios, pues que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os ordeno que salgáis. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esteban, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús, y sí quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Entonces vemos que aquí el Señor está dejando que Pablo haga estos milagros para dejar claro que Jesús es poderoso, es el único de verdad poderoso y que es Pablo su siervo, no otras personas.
Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como dije hace unas semanas en la introducción, hay ciertos sectores de la Iglesia que creen que si hacemos grandes milagros en las iglesias se llenarían. Si hicimos un culto de sanidades en la iglesia de Reus y la gente se levantara de su silla de ruedas o se curara de una enfermedad terrible, pues de repente ya se llenaría toda la iglesia. Pero también es verdad que eso no es lo que vemos en la Biblia. Recordemos una cosa que dije en la introducción, la parábola de Lázaro y el rico. El rico, cuando se da cuenta que está condenado al infierno, pues dice, oye, déjame ir a mi familia y explicarles lo que les pasará si siguen mi ejemplo. Y Abraham les dice, oye, que tienen a Moisés y los profetas. Y el rico dice, no, pero no van a escuchar a Moisés y los profetas. Pero si alguien volviese de entre los muertos para avisarle, sí que le escucharán. Y recordemos las palabras que le dijo a Abraham en esta parábola. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y esto se cumplió, porque la gente que no creyó en Jesús, después de que resucitara, seguían sin creer en Jesús. Como digo, volviendo a lo que estamos diciendo, es verdad que se convirtieron muchas personas en Éfeso a causa de esas señales y esos milagros que se hicieron, ¿vale? Pero había una razón específica. Pero también no hemos de olvidarnos que en otras ciudades donde no se hicieron estas señales, también se convirtieron muchas personas. Si vamos a Corinto, volvamos otra vez a Corinto, Hechos 18, que dijimos que en Corinto no queda registrado ningún milagro, dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Entonces vemos que la palabra tiene poder. No hace falta hacer grandes cosas. Esta idea de que si no se ven grandes milagros, la gente no se convertirá, eso no es lo que vemos en la Biblia. Es verdad que, como estamos viendo en Éfeso, hay momentos que el Señor usa eso. Pero también hay muchos otros momentos que sencillamente con la predicación mucha gente se convirtió. Incluso iría más allá. Vemos muchas veces como Jesús desconfiaba de la gente que solo se acercaban a él a causa de los señales que hacía. En la alimentación de los 5.000, Jesús acababa de alimentar a 5.000 personas. Y las personas, leemos en Juan 6, versículo 14, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Parece todo perfecto. Oye, es el profeta, es el que estábamos esperando. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. Él no le interesaba que la gente se acercara por lo que podían conseguir. Oye, yo he comido gratis aquí. Oye, si sigo a este Jesús y hace este milagro de los panes y los peces todos los días, yo no voy a tener que preocuparme por los alimentos nunca. Pero Jesús no quiere que la gente venga a él sencillamente para solucionar esos problemas materiales, que lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero si esa es la razón, Jesús dice, no, eso no es para lo que he venido. Yo he venido para solucionar tu problema espiritual, para tener una relación contigo. En cuarto lugar, nunca se hacían estos milagros, estos dones de sanar enfermos por espectáculo. Vemos constantemente en la Biblia cómo Jesús y los apóstoles no estaban ahí por hacer espectáculo. No estaban ahí para hacer, venga, vamos a hacer un gran concierto con música, humo y luego personas curándose y eso sí que convertirá a la gente. No vemos esa realidad. La segunda tentación de Satanás a Jesús lo vemos en Mateo capítulo 4 y el versículo 5. Satanás, luego el diablo lo llevó a Jesús a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Vemos aquí como Satanás está diciendo, bueno, tú dices que eres hijo de Dios.
Ya lo veremos. Yo tengo mis dudas. Ahora, vamos a probarlo. Tírate del templo, porque la Biblia dice que no te va a pasar nada, y encima demostrarás que eres el Mesías y toda la gente quedará impresionado del espectáculo de que vengan estos ángeles y te rescaten, que no te hagas daño y se conviertan. Jesús nunca quiso hacer espectáculo. Jesús, como hemos estado diciendo, quería una relación. Y es verdad que sus milagros y las señales que hizo que la gente se acercara a Jesús, pero no olvidemos las palabras que dijo. El sermón del monte, no había milagros durante el sermón del monte, y la gente al final del sermón del monte queda impresionado por las palabras. Dice, nunca hemos escuchado a nadie hablar así. No se tiene que hacer un espectáculo con estas cosas. La quinta cosa, el don siempre debe ser para la gloria de Dios. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 14. Ya hemos leído los primeros 2 versículos, así que lo voy a saltar por amor al tiempo. Es cuando Pablo y Bernabé están en Listra y curan a un hombre que ha estado cojo desde nacimiento. Y vemos que en el versículo 10 el hombre dio un salto y empezó a caminar. Y el versículo 11 leemos lo siguiente. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud gritando, «Señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres mortales como vosotros. Las buenas nuevas que os anunciamos son que dejéis estas cosas sin valor y os volvéis al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándonos comidas y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. No nos damos cuenta de la vida que podría haber vivido el apóstol Pablo y Bernabé si hubiesen aceptado este honor. Se les consideraba dioses, tenían la vida arreglada económicamente y de honor, podían haberse quedado ahí en Listra y vivir perfectamente. En cambio, Pablo, Bernabé no sabemos tanto de él, pero de Pablo sabemos que no, y lo que escogió era una vida donde recibió tortas desde el Imperio Romano, desde dentro de la iglesia de los judíos, y acabó ejecutado al final. Pero Pablo vemos constantemente que todo lo hace para la gloria de Dios. Y aquí está diciendo, oye, no me glorifiquéis, a mí yo no soy nadie. Es Dios, debéis adorar a Dios y no buscar su propio beneficio ni personal ni económico de ninguna de las maneras. Me entristece mucho ver cómo ciertas personas que dicen que hacen un ministerio que normalmente incluye esto de sanidades, pues entran a una ciudad con su jet privado, hacen lo que ellos llaman ese culto y luego desaparecen con su jet privado otra vez, después de haber pedido ayuda para su ministerio y haber vendido sus libros, su música o lo que sea. No es lo que vemos. Todo es para la gloria de Dios, nunca para nuestra propia gloria. El sexto, siempre es según la voluntad de Dios. Tiene que ver esto mucho con el punto de que hablamos de que no se podía usar antojo personal, ¿vale? Siempre estos dones se usan según la voluntad de Dios. El ejemplo que a mí siempre me llama la atención es Daniel 3, los versículos del 16 al 18, para ver cómo la gente debe siempre, o los cristianos siempre debemos aceptar
lo que el Señor quiera, no lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiera. Sabemos por esta historia que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se habían negado a adorar la estatua de Nabucodonosor, así que Nabucodonosor los llama y dice, oye, os voy a meter en el horno, ¿por qué no estáis siguiendo mis instrucciones de adorar mi estatua? Y la respuesta de estos tres me encanta, dice, no hace falta que nos defendamos ante ti. Políticamente correcto no era la respuesta, ¿vale? Decirle al rey más poderoso, a ti no te tengo que dar explicaciones, no iba a calmar la situación, ¿vale? Pero no es que no es que iban ahí de chulos, no estaban chuleando, como decimos, sino, no, confiaban totalmente en el Señor, ¿vale? Dios es mucho más poderoso que tú, Nabucodonosor. Y el versículo 17, si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede, no va a liberarnos, puede liberarnos del horno y de tus manos. Ahora, aún así, si nuestro Dios no lo hace, has de saber que no honraremos a tus dioses ni adoraremos a tu estatua. Esta idea de decir, no, es que esto va a ocurrir porque yo lo digo y porque yo tengo no concuerda con lo que vemos en la Biblia. Es siempre según la voluntad. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, según su voluntad. Y la última cosa que debemos tener en cuenta es, no hemos de mirar solamente 1 Corintios 12. ¿Vale? Constantemente decimos, no, vamos a hablar de sanidades y miramos 1 Corintios 12. No, miremos otros versículos, como hemos estado viendo hoy. Pero también quiero mirar Santiago 5, los versículos del 13 al 16. Santiago dice lo siguiente, ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderoso. Y muchas veces, algunas veces dicen, no, esto no es el don de sanidad, esto es orar. Lo siento. ¿Cuál es la conclusión? La oración lleva a la sanidad. Recordad lo que hemos dicho en 1 Corintios 12, estamos hablando de dones, diferentes maneras para llevar la sanidad. No hemos de pensar que siempre la sanidad es eso, que alguien toque a otra persona y de repente ya milagrosamente desaparece esa enfermedad. También orar y orar durante algún tiempo, si eso produce la sanación, pues también es igual de válido. Entonces, a manera de conclusión, podría extenderme más, pero lo que he querido dejar claro en este mensaje es que lo que debemos hacer cuando se habla del don de sanidades hoy en día, en el siglo XXI, creo que en vez de entrar en debates teológicos que, como digo, tienen su momento, tienen su lugar, pero debemos siempre considerar que lo que estamos viendo concuerda con la Biblia y hemos visto entre esas 7 cosas, pues es verdad, el don existía y no solo los apóstoles, pero no se usaba al antojo de una persona. Este don se usaba en casos específicos donde era necesario, como hemos visto en Éfeso. Nunca se hacía por espectáculo. Ese don siempre debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Siempre debe ser según la voluntad de Dios. Y, como hemos estado viendo, miremos toda la Biblia, no nos centremos solamente en este versículo. Pero antes de concluir este don, quiero añadir algo. Porque, como ya he dicho, nuestra iglesia, nuestra denominación, pues estaría dentro de lo que se diría el cesacionismo. Y podemos caer en el error de escuchar esto y decir, yo ya sabía que yo estaba en lo cierto y este estudio me lo ha mostrado. Pero creo que como cesacionistas hemos de autoexaminarnos. Demasiadas veces, en nuestro afán de luchar contra los extremos que vemos en ciertos sectores de la iglesia, se nos olvida que Dios es soberano, es todopoderoso y sigue haciendo milagros hoy en día. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues no estoy diciendo que si tenemos una enfermedad sea más o menos grave, que no vayamos al médico.
Sería irresponsable por mi parte decir, no, confiad que Dios te curará de una forma milagrosa, entre comillas, no hace falta que vayas al médico. Eso sería irresponsable por mi parte. Pero sí que me gustaría que nos preguntáramos lo siguiente. ¿En quién confiamos de verdad cuando tenemos un problema médico? ¿En el médico o Dios que usa y da sabiduría al médico? Cuando tengo una enfermedad, pienso que es una cosa de los médicos y de los científicos, y esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Preguntamos a los ancianos, los pastores o miembros de la iglesia que oren por mí. O como es un problema de la ciencia y esto no tiene nada que ver con la iglesia, voy al médico. Como he dicho al principio de esta serie o de estos versículos, Dios es soberano. Nunca seamos como los amigos de Job, que solo aceptaban que Dios obraba de la manera que su teología entendía. Dios puede curar a la persona como Él decide. Si Él decide hacerlo de una forma más que a nuestros ojos parezca espectacular, es su soberanía. Pero también dicho al otro lado, si Él quiere curarnos por un médico, también es su decisión soberana. Lo que quiero decir es que una persona, por ejemplo, que tenga un tumor, un cáncer, se puede curar cuando los médicos ya han perdido toda la esperanza. Y creo que todos aquí diríamos, eso es un milagro. Pero también cuando los médicos dicen, este tumor lo hemos pillado a tiempo y está localizado, con una operación y este tratamiento se cura. Pues también debemos reconocer que eso es un milagro de Dios. No es menos milagro porque nosotros entendemos la manera que Dios ha actuado. Cada día Dios hace un milagro que ve todo el mundo. Y ni los cristianos muchas veces pensamos que es un milagro. Mateo capítulo 5 y el versículo 45 dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Solo porque el sol sale todos los días y entendemos el mecanismo cósmico que hace funcionar este movimiento, no significa que sea menos milagro. Solo porque nos han enseñado el ciclo del agua no sé cuántas veces en el colegio y entendemos cómo el agua sube, se condensa y vuelve a caer, no significa que sea menos milagro. Como cristianos, cada vez que tengamos un problema, vayamos al médico. Pero antes de salir de casa, pidamos al Señor que Él, según su voluntad, solucione ese problema. La solución está en el Señor. Las herramientas que Él usa, Él es soberano, usará las que Él quiere, pero la solución está en el Señor. Si lo soluciona de una forma que creemos milagroso a ojos humanos, adoremos a Dios. Ahora, si usa un médico, sigamos reconociendo y adorando a Dios, que ha usado otras maneras de curarnos, y no es menos milagro.